Buenas tardes, Miriam Herrera del Instituto de Logoterapia, aquí transmitiendo en vivo, esperando a la plática de la psicóloga Perli Khan, ¿verdad? Maestra en terapia familiar y del adolescente, que hoy estará con nosotros en este programa. Ya ahorita la estoy invitando para poder entrar, ¿verdad? ¿Verdad? Que estén aquí presentes con nosotros, empezando esta plática. Pues yo soy Miriam Herrera, directora del Instituto de Logoterapia de la ciudad de Mérida, ¿verdad? Especialista en logoterapia con formación en psicoterapia centrada en el sentido. Y vamos a tener una plática hoy con la psicóloga Perli Khan. Ella es de la ciudad de Campeche y es también egresada del diplomado de logoterapia. Este diplomado nosotros lo estamos, tenemos el diplomado desde hace 7 años y el 25 de septiembre empezamos la 8ª generación. Están todos invitados. Hoy vamos a hablar acerca de qué es la logoterapia. También vamos a estar hablando de cómo la logoterapia influye en la salud, tanto física como mental de todas las personas. Al parecer hay un problemilla aquí con los medios y estoy viendo que la terapeuta no se ha podido conectar, pero bueno, esperemos si nos tienen un poquito de paciencia para que podamos hablar acerca de lo que es la logoterapia y cómo beneficia a la salud, tanto física, mental y sobre todo la salud espiritual, que viene siendo toda esta parte de nuestra conciencia, de nuestra libertad interior, ¿verdad? De esa ansia, dijera yo, de plenitud que todo mundo tiene en esta vida. Y pues la logoterapia es una psicoterapia que se centra precisamente en curar a través de la vida, ¿verdad? Pues nosotros, yo me vuelvo a presentar para las que no habían entrado. Soy Miriam Herrera, soy logoterapeuta. Tengo una formación en psicoterapia centrada en el sentido en Bogotá, Colombia, en el grupo SAPS, y he tenido muchos estudios acerca de todo lo que es el desarrollo humano y pues también tanto de las emociones como también pues la parte espiritual, que es la que la logoterapia trabaja, ¿verdad? Mientras se conecta se está conectando ahorita nuestra invitada, la psicóloga Perli Khan. Ella es de la ciudad de Campeche y también es alumna egresada del diplomado en logoterapia que organizamos desde hace 7 años y empezamos el 25 de septiembre. Ya estamos en inscripciones. Yo la logoterapia ha cambiado mi vida para cosas muy positivas, me ha ayudado a vivir con mayor plenitud y les invito muchísimo, ¿verdad?, a que puedan ustedes participar en este diplomado. Estoy aquí esperando, ¿verdad?, que se pueda conectar nuestra invitada de hoy. A ver si ahora sí puede ingresar, pero bueno, mientras el tema de hoy que vamos a platicar es la salud y la logoterapia. Para empezar, la logoterapia es una psicoterapia centrada en el sentido, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros curamos, y hoy estamos hablando de salud, y pues la logoterapia cura a través de
proporcionar o dar a las personas pues un sentido de vida. ¿Y qué quiere decir esto? Un significado que signifique su vida, que se den cuenta de qué es lo valioso que tienen, ¿verdad? Y cuando hablamos de sentido de vida, también estamos hablando de valores, que veamos lo valioso que tenemos, que dejemos de ver a veces un poco lo que no tenemos, ¿verdad? Y ayer, mientras llega nuestra invitada, que está teniendo problemas tecnológicos, ¿verdad?, para entrar, pero bueno, esto sucede a veces, y mientras, pues, vamos a ver si ahora sí lo logra. Quiero saludar a mis hijos, que ya vi que están por acá, Jorge Navarrete, Dwight Navarrete, mi amiga Rosana, que ha estado conmigo acompañando. Está también una exalumna del diplomado, Paquita, que tomó con nosotros el diplomado también cuando nosotros estamos en Campeche, porque el diplomado lo hemos dado en la ciudad de Campeche, ¿verdad? Y hay otras personas de ella que se están uniendo, y les mando muchísimos saludos. Y mientras esperamos que nuestra invitada, ¿verdad? Está pasando, hay algún problema acá, que no puede ella ingresar, ¿verdad? A ver, intentamos de nuevo. Ok, bueno, vamos a hacer otro intento, que está teniendo problemas con la tecnología. Ay, ahora sí, Perly, ya, al fin nos vemos. ¿Me ves, Miriam? Sí. Pues bueno, les agradezco mucho al público, ¿verdad?, que nos tiene tanta paciencia, pero bueno, pues estamos aprendiendo cada día, ¿verdad?, en esta tecnología, y lo que pues realmente el mundo de ahorita nos está, dijéramos, invitando, ¿verdad?, a aprender, y nos está invitando a incursionar en estas nuevas formas de poder estar en contacto con las personas. Perly, un gusto. Perly es psicóloga, Perly es maestra en terapia familiar y del adolescente, también es docente, y ha sido docente y ha dado clases desde preescolar hasta maestrías, ¿verdad? Así como ha sido su evolución, porque yo cada vez que la conozco está estudiando y superándose, y al mismo tiempo compartiendo con otras personas sus conocimientos. También es coordinadora actualmente del Centro Comunitario del Siglo XXI de la ciudad de Campeche. Una ciudad preciosa para los que no conocen Campeche, ¿verdad? Donde nosotros también dimos en una generación, ya hace muchos años, ¿verdad, Perly? Hace muchos años dimos un diplomado en logoterapia. Ahí, y Perly es también, pues me gustaría que nos conversaras, Perly, un poquito de tu experiencia en el diplomado en logoterapia y cómo te ha servido esto. Pues hoy nuestro tema es la salud, ¿verdad? En tu propia salud, en la salud de tus pacientes. ¿Qué diferencia viste de antes y después del diplomado? Sí. Hola, ¿qué tal, Miriam? Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues primeramente agradecerte por esta invitación. De verdad es un honor para mí formar parte de tu cúmulo de personas, de amistades, y en particular pues por tanto aportación que la logoterapia a través de ti y del maestro Pablo en su momento, cuando recién nos conocimos, pues me ayudaron bastante, ¿no? ¿Qué sucede cuando estudiamos logoterapia? Sí, efectivamente, como tú comentabas, hay un antes y hay un después, ¿no? Generalmente antes de estudiarlo, pues, ¿qué es lo que empieza a suceder con nosotros? Las situaciones cotidianas de la vida sí las vamos enfrentando, las vamos afrontando, pero tal vez no con los suficientes recursos para podernos manejar y salir frente a todas las situaciones que se nos presentan. Sin embargo, si bien es cierto que durante el trayecto de la formación, pues se van mejorando diferentes maneras de pensar, diferentes conductas en cuanto a la persona, y en lo particular sí noté mucho cambio significativo en mí, sobre todo hasta inclusive a disfrutar esa parte de lo que es la etapa del dolor, ¿no?
O sea, ya no huyes del dolor, más bien lo que vas buscando es la forma de vivenciar tanto las emociones que son negativas como las emociones que son positivas y poderlas disfrutar a plenitud. Incluso el dolor se disfruta a plenitud. Sí, entonces podemos decir que la logoterapia en ese sentido, pues acuérdense cuando estamos estresados, cuando no podemos aceptar una situación, cuando no podemos adaptarnos a algún cambio o cuando estamos luchando con algo que no estamos contentos, pues esto ocasiona que nos estresemos, ¿verdad? Esto ocasiona muchas veces cambios bioquímicos en nuestro organismo y entonces empezamos a somatizar de repente y no sabemos, vamos al médico y no saben qué tenemos y nos hacen pruebas y nos dicen no tienes nada y aparecen cosas, ¿no? Entonces las personas que tienen sentido de vida, podemos decir que son personas que se estresan menos, que disfrutan, como tú decías, más la vida, que no importa que tengan alguna, dijéramos, no importa que tengan algún sufrimiento, pues son capaces de sobrellevarlo de una mejor manera. Son personas que también enfrentan las adversidades, enfrentan los eventos traumáticos mejor. También la logoterapia, no sé, me gustaría en tu práctica, a ver si tú me puedes colaborar en tu práctica terapéutica, Perly, cómo las personas con sentido de vida se deprimen menos, tienen menos adicciones, ¿verdad? Tienen menos trastornos de personalidad. Entonces, sí, mira, sí. Todo lo que tú comentas es muy real. Mira, la logoterapia, como yo te decía hace un momentito, ¿no? Y como les decía a todos los que nos acompañan esta tarde, el después de la formación durante los 9 meses de ello, de crecimiento, de desarrollo, te ayuda a tener una sensibilidad también para entender al otro, porque es donde nos damos cuenta que todos coexistimos y todo se va dando. Si no existieran las demás personas, pues naturalmente seríamos personas no sociables, seríamos seres aislados, ¿no? Bien, en cuanto a la forma en la que se va a aplicar en las intervenciones terapéuticas y de los casos que a veces vamos somatizando, ¿cuántas veces de nosotros, las personas, ante una situación no sé, de abandono de la pareja, ante una situación de la pérdida del trabajo, ¿no? que son casos reales que se van vivenciando, ante una situación del abandono de la familia, ante una situación del abandono de los hijos, la persona naturalmente empieza a sufrir trastornos primeramente emocionales, que después esto se va transformando en una enfermedad, pero realmente somatizada. ¿Por qué? Porque son personas que después de estar acudiendo a una atención médica, pues realmente se determina que no existe nada, que médicamente no hay nada que esté respaldando ese sentido de malestar en el organismo. Y es ahí donde ya entra en juego el despertar el sentido de la vida hacia la persona. Pero esto tiene que ser a través de un autodescubrimiento. O sea, nosotros no podemos, las personas formadas en la logoterapia o inclusive cualquier persona que esté trabajando con seres humanos, no podemos dar por sentado muchas cosas. Tenemos que ser totalmente sensibles, tenemos que entender que cada persona es un individuo que está conformado por historias culturales, por historias familiares ancestrales, y esto va haciendo que nuestro comportamiento en la vida cotidiana, pues naturalmente sea en función de ello. Es hasta que a lo largo de la vida vamos nosotros encauzándonos a través de la lectura constante, a través del autoconocimiento, a través de la autoexploración, donde vamos conociéndonos, porque si bien es cierto que puede existir una lectura general para todos, también es una realidad que cada quien va a agarrar la necesidad que en ese momento tenga. Por ello lo importante es que el enfoque de la logoterapia desde el sentido de una intervención logoterapéutica o una intervención terapéutica tiene que ser centrada en la persona, conocer a la persona, conocer sus necesidades reales, porque cada persona va a presentar una circunstancia diferente, y de ahí la derivación de las somatizaciones. O sea, porque probablemente por el abandono de la pareja, una persona lo que refleje sea, no sé, mucho sueño, y otra persona lo que manifieste sea mucha ira,
y otra persona lo que esté sintiendo sea una sensación de abandono, ¿no? Entonces, el hacer ese énfasis y el hacer esa observación al momento de una intervención te va a permitir poder tener con éxito en la transformación humana, ¿no? En lo personal, en mi experiencia personal, me ha encantado mucho ver pues yo no le llamo pacientes, yo le llamo amigos, porque al final de cuentas, al tener un encuentro con otra persona, pues ya estás intimando en cuanto a sus emociones. Y en la misma persona hace sus procesos reflexivos como la... ¿Me oyes? Sí, como la misma persona, sí, como la misma persona va cambiando, ¿no? Entonces, esta situación de la somatización, pues naturalmente luego pasa a un segundo término. Y en automático, esa dolencia del alma, que va más enfocada a la parte espiritual, esa dolencia del alma empieza a minimizarse hasta el punto en que ya hay una ausencia de ello. Al haber una ausencia de ello, entonces estamos hablando de que estamos trabajando con el ser humano a plenitud, con esa pureza, para poder empezar a desarrollar nuevas habilidades, pero que al final de cuentas nada más nosotros somos un medio, porque al final de cuentas el que se siente mejor de ese autodescubrimiento es la propia persona que estuvo en un proceso terapéutico, y esa persona naturalmente te vas a dar cuenta de que logró una transformación cuando por sí misma empieza a buscar los recursos que la están haciendo sentirse cada día más plena y cada día más plena y cada día mejor, hasta el punto que, como yo muchas veces digo, no podemos llegar a la mejora final, porque somos seres cambiantes y cada circunstancia, cada situación nos va a ir modificando el pensamiento y la conducta. Pero esa es una realidad que cada vez vamos a estar más cercanos a eso que deseamos. ¿Y qué es lo que deseamos los seres humanos? Sentirnos bien. ¿Qué es lo que deseamos los seres humanos? Sentirnos en paz. ¿Qué es lo que deseamos los seres humanos? Tener un equilibrio total en toda la toma de decisiones de todas las esferas de nuestras áreas de la vida. Pues fíjate, Perli, como tú decías, no se puede solamente atacar un área que sea la salud física, sino también hay que trabajar con la salud mental y también hay que trabajar al final del proceso con la salud espiritual. ¿Sabes, Perli? Oigo un poco de ruido. No sé si tienes algunos audífonos. Oigo un poco de ruido. Pero bueno, no sé si solo yo. Ándale. Bueno, entonces, Víctor, yo quiero hacer referencia a Víctor Frank. Víctor Frank empieza como médico, después se hace neurólogo, después se hace psiquiatra, médico, neurólogo, psiquiatra, y después hace un doctorado en filosofía. Perli, ¿será que tengas audífonos para que que se oiga tanto ruido? Sí, ahorita me pongo los audífonos, Miriam, déjame, te los traigo por acá. Dale, gracias. Entonces, la logoterapia ¿qué hace Víctor Frank? Saca de mi bolsa mis audífonos. Víctor Frank humaniza, una de las características es que humaniza toda esta parte médica, toda esta parte de la salud. Comienza y la manera en que lo humaniza es como lo que Perli decía que hay que enfocarse mucho en lo que es el encuentro con la persona. Se enfoca mucho le da más importancia a la persona en sí, al encuentro que se forma, un encuentro existencial que al final de cuentas Perli llamaba no paciente, ni siquiera cliente, sino amigo, ¿verdad? Porque se forma un encuentro de existencia de mis emociones, de mis dudas, de mi todo. Entonces, ¿cómo vemos que no solamente la logoterapia humaniza la práctica de la salud cualquiera, ¿verdad? Para curar, primero lo que tenemos que hacer desde la logoterapia es ver a la persona como un ser humano doliente, le habla Víctor Frank, ¿no? El hombre tiene un libro que habla del hombre doliente, ¿no? Y verlo, comprenderlo, acercarnos a ese hombre doliente físicamente, el dolor es físico, pero también hay un sufrimiento que es espiritual y que tiene que ver también con el pensamiento.
y con las emociones. Entonces, por eso, él se da cuenta, a partir, después de ser médico de cura de biología, después él empieza a ser psiquiatra, que empieza a curar esta parte de la salud mental, emociones, sentimientos, creencias, ¿no? Y que eso le llamamos nosotros sufrimiento. Y después él entiende que el pensamiento tiene muchísimo que ver. Es esa parte que tú decías de la parte espiritual, ¿no? Esa necesidad del hombre de plenitud, no solamente de sentirse bien, de que no haya una enfermedad, sino que hay un algo más que siempre quiere el hombre, que es esa plenitud de la que hablabas, ¿no? Entonces, por eso él estudia filosofía y en el campo de concentración donde le toca vivir, él experimenta todo esto y saca la logoterapia. Entonces hay como 3 cosas principales, beneficios que tiene la logoterapia, que es humanizar, ¿verdad? Humanizar una relación a través de un encuentro, ver a la persona, ¿verdad? Y después la parte espiritual, que viene siendo que, decía un maestro mío, no me pongo en el zapato del otro, sino que estoy ahí tratando de entender el dolor, el sufrimiento o lo que la persona necesita. Porque no puedo estar en su lugar. Él es él, yo soy yo, pero desde mí lo que yo trato es de entender para poderlo sacar, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Entonces, podemos decir que curar, hay 2 maneras, ¿no? Podemos entender como curar cuando se cura la parte de repente biológica o a veces también la psicológica. Los médicos lo que intentan es que la persona regrese a su estado anterior, ¿verdad? Pero no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Pero desde la logoterapia, lo que nosotros hacemos, el enfoque que nosotros le damos desde la logoterapia, no es que regresar a la persona a que se sienta como se sentía antes, sino nuestro enfoque es transformar a la persona. Es correcto. Posibilitar a la persona, darle herramientas a la persona para que si tiene que sufrir, pues ya tiene herramientas para sufrir. Es correcto, Miriam. Sí, es correcto todo lo que tú compartes y pues realmente yo creo que al fin de cuentas esa es el objetivo de una intervención, ¿no? Algo con lo que yo he en algún momento platicado con amigas, ¿no? Cuando de repente tenemos estos, yo le llamo encuentros existenciales y que te nutren el alma, ¿no? Cuando tengo esos encuentros con amigas, platicamos acerca de ello, ¿no? Y yo creo que sí resulta padre ver esa transformación de la persona, ¿no? Porque al final de cuentas, como partimos en un inicio de esta entrevista, ¿no? Hasta el momento, hasta el sufrimiento, como bien lo decía Víctor Frank, hasta esa parte tiene un porqué y tiene un para qué en la vida, ¿no? Y yo creo que si nosotros le encontramos ese punto, podemos transitar por ella de una manera en la que yo, en un sentido figurado, lo visualizo así, es como que aquí está presente y no se trata de taparlo y no se trata de hacer lo que no existe, porque eso tarde que temprano va a volver a florecer. Entonces, de lo que se trata es, aquí lo tengo y lo voy a contemplar en primer momento porque necesito conocerlo, necesito saber de dónde viene, por qué nació, necesito verlo el tiempo que sea suficiente. Para mí nunca va a tener una temporalidad, una intervención en cuanto a ese tipo de situaciones. Puede ser que la persona de un momento a otro logre generar su propia transformación o puede ser que le lleve un proceso. Pero aquí lo importante, aquí lo más hermoso del proceso del trabajo con las personas es cuando la persona ya la ves así como las maripositas, ya está volando sola, ya es una persona con demasiadas herramientas, una persona que puede inclusive ir impactando en la vida de los demás, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que esa es la mejor esencia de la persona y el mejor ejemplo de los seres humanos. Cuando nosotros introyectamos todas estas situaciones que vamos sabiendo que por ende tienen que existir en la naturaleza humana, porque de otra forma entonces no tendría sentido el surgimiento de todas las emociones que existen y que han existido desde años ancestrales, ¿no? Entonces es enseñar a transitar por ello, no
no evadirlos, no omitirlos, es vivirlo. Así como cuando estoy feliz me carcajeo y lo disfruto y estoy disfrutando esa fiesta y ese momento, o cuando estoy disfrutando el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, así como esas partes se disfrutan, así cuando tengo la pérdida de un ser querido, tengo que vivir esa dolencia, tengo que vivir ese momento para que ya después no quede un impacto doloroso y traumático en mí, sino para que ya después sea un recuerdo con amor, un recuerdo con muchas satisfacciones de lo vivido con la persona, inclusive hasta cuando se da un rompimiento en las relaciones de pareja. Ese también, el hecho de saber transitar ese momento del dolor, de la despedida, aunque no la tengas físicamente a la persona, pero hacer esa despedida te hace luego adelante superarlo y poder tener esa habilidad para poderte conectar con otra persona en un futuro, en una relación de pareja. Entonces, somos partidarias, Miriam, creo que a través de la formación logoterapéutica, de que tenemos que vivir los momentos que nos toque vivir. Y esa es la enseñanza que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros amigos, que como bien decías hace un momento, no les llamamos ni pacientes ni clientes, ¿no? Aunque hay términos y hay literatura que así nos los indica. Pero yo creo que cuando estamos hablando de un encuentro con el alma de la otra persona, yo creo que desde ese momento ya hay una compenetración, hay una interacción tan filial que se convierte en una amistad. Y posteriormente, cuando acaba ese proceso, pues es satisfactorio ver ya la transformación de la persona, que al final de cuentas yo creo que es una sensación que siente el logoterapeuta o el terapeuta en su intervención, de verlo así como cuando los padres ven crecer a sus hijos y ven que ya son capaces de pegar con sus propias alas, ¿no? O sea, tú ves eso, entonces, y cuando ya ves que el paciente no te necesita, es cuando entonces te puedes dar por bien servido, o cuando ese amigo ya no te necesita desde la intervención logoterapéutica, te puedes dar por bien servido porque lograste tu objetivo. Y como ser humano, tu misión en la vida está siendo realizada, que es el servicio a los demás. Pues mira, Perli, yo quiero saludar a muchas personas que se están uniendo, ¿verdad? Lolbe Carrillo, que también ha sido alumna nuestra ahí en algún taller que dimos, ¿verdad? Y a mi amiga Rosana, está mi hija Miriam, está muchas personas que están mandando muchos saludos, dicen que Campeche es precioso, ¿verdad? Te manda saludos Paquita desde ahí. Ay, gracias, Paquita. Ajá, que también exalumna del diplomado. Entonces, muchos saludos, dicen que esta charla les está ayudando, dice excelente charla. Bueno, pero hay una pregunta muy interesante aquí que nos hacen, Perli, y nos dicen que cómo está eso de que tenemos que disfrutar el dolor. ¿Cómo disfrutas del dolor? Cuando hablamos de disfrutar el dolor, sí, ok. Cuando hablamos de disfrutar el dolor, no se imaginen así que hay que hacer fiesta y no, sino es disfrutar el dolor, es a la referencia es disfrutar el proceso, porque todo tiene su proceso, es lo que yo explicaba hace un momento en tres sencillos pasos, ¿no? Es la contemplación de ese momento difícil que nos está haciendo, creando un sufrimiento que además está demostrado por literatura y además por mi propia experiencia, que cuando la persona deja escurrir unas pequeñas lágrimas, está totalmente liberando, pues yo le llamo su memoria, como los dispositivos de la computadora, está liberando su memoria, está liberando su alma. Y partiendo de ahí la persona empieza a transformarse por sí misma. Entonces, cuando hago referencia a disfrutar el dolor, es específicamente esa parte, es a vivenciar el proceso, apapacharlo. ¿Por qué? Porque cuando yo le haga esa despedida, cuando ya salga de mi cabeza, cuando ya salga de mi corazón, cuando ya salga de ese momento, porque todos son momentos, todas son etapas, todas son circunstancias que vamos vivenciando. Cuando pase ese momento, ahí entonces es cuando yo no voy a tener ese deseo de regresar atrás. ¿Por qué? Porque cuando no aprendemos a vivir hasta esa parte del dolor, es cuando entonces nos encontramos como el yo-yo. Avanzamos, pero luego me vuelvo a encerrar al duelo. Y avanzo 3 días y luego me encierro otros 5 días al duelo. Pero cuando yo me doy la oportunidad
hacia conciencia, porque además la logoterapia, una de las partes que tiene muy divinas es la apertura de la toma de conciencia. Y cuando nosotros lo hacemos con conciencia y cuando nosotros decidimos salir de ese dolor en la temporalidad que sea necesaria, porque retomamos lo que hace un rato dije, hay personas que pueden pasarlo en 3 días, hay personas que lo pueden pasar en 3 meses y hay personas que lo pueden pasar en 1 año, o no lo sabemos. Los tiempos son indefinidos dependiendo de las situaciones vivenciadas de la persona en el pasado. Pero retomando y viendo esta parte, entonces una vez que ya me logro liberar de esa parte, ya no tengo por qué no tengo por qué irme hacia atrás o darle marcha atrás. Ya eso quedó en el pasado. Y si en dado caso voy a regresar a verlo, solamente es para agradecerle, porque después de toda vivencia, siempre, cuando lo vemos de la parte positiva, siempre va a haber un crecimiento del ser humano. Y eso nos va a hacer mejores personas. Y no sabemos en qué momento, vuelvo a repetir, vamos a ir impactando, porque cuando aprendemos a vivir ese duelo, pues naturalmente las situaciones culturales y sociales, lo tradicional nos indica que el duelo pues representa algo malo y eso hace que muchos no lo quieran pasar. Y entonces es cuando entran los fármacos, porque me quiero yo evadir de esa realidad. Como no me siento en este momento como preparado para enfrentarlo, entonces mejor tomo algo, consumo algo que me ausente temporalmente de ello, pero realmente no se está erradicando de raíz esa dolencia que tenemos como personas. Gracias. Yo quiero saludar ahorita a Susi Gutiérrez, que también es exalumna del diplomado. Ahora, Susi, qué gusto que estés aquí acompañándonos. Y a Magdalena Rojas, a Magdalena también, Mariana Magdalena, que también es muy seguidora nuestra. Me da mucho gusto, ¿verdad?, que estén aquí acompañándonos esta tarde. Pues mira, lo que tú decías de curar. Curar para la logoterapia. Nosotros, logoterapia viene de curar a través de dar sentido de vida. Entonces, para nosotros, curar es capacitar para poder enfermar y poder defenderse. O sea, curar es capacitar para poder enfermar y defenderse. O sea, nosotros nos dedicamos a acompañar a las personas, ¿verdad? A que puedan, dijéramos, dolerse, puedan enfermarse, puedan sufrir. Elizabeth Lucas decía, atrévete a sufrir, ¿verdad? No nos gusta sufrir, huimos del sufrimiento, pero ese atrévete a sufrir, ¿no? O sea, pero nosotros acompañamos a que las personas se sientan capaces de así como vivir a plenitud, pues también que la vida tiene sufrimientos, no los voy a buscar, y ni los pienso buscar porque solitos vienen, ¿verdad? Desgraciadamente los sufrimientos vienen solitos en la vida, pero cuando llegan, no voy a correr, no voy a huir, ¿verdad? Sino voy a acompañar a las personas a que se sientan capaces, ¿verdad?, de enfrentar ese dolor, ¿verdad? Y desde la logoterapia también hay un maestro que decía que nosotros no debemos, y utilicé mal la palabra, no es enfrentar el dolor, porque enfrentar el dolor quiere decir como pelearme con el dolor, no lo quiero, sino afrontar el dolor. Víctor Frankl les decía que primero fue médico, que curaba biológicamente, luego psiquiatra, curaba la parte mental, y después se hizo el doctor en filosofía, porque se dio cuenta que el pensamiento, lo que nosotros pensamos también hace que actuemos de algunas maneras, y esta actitud con la que nosotros nos ponemos frente a, ¿no?, que es la que nos últimamente va a llenar de sentido. Cuando nos decía, no es masoquismo, nosotros lo que se busca es que la persona se sienta protagonista de su propia vida, se sienta responsable, no sienta que el mundo, que no sé, lo externo hizo que yo me enferme, ¿no? Sino que la persona, como tú bien decías, al humanizarse, se da cuenta que soy un ser humano. Ante una enfermedad, lo que me pasa es decir, híjole, pues que sí soy ser humano
y que sí me puedo enfermar, ¿verdad? Y que un día a lo mejor no voy a estar. Entonces me humanizo y me dejo de creer todopoderoso. Y entonces ese es como el primer paso, ¿no? Que la persona se sienta un ser humano, que se sienta acompañado, por eso es esa relación que se busca de encuentro, ¿verdad? Y el tercer paso entonces es que sea el protagonista de su propia vida. O si quiero, si tengo que sufrir, como ahorita la pandemia, y tengo que estar, ¿cómo quiero estar? Eso lo decido yo, ¿verdad? Y esto es lo que la logoterapia ofrece. Y también yo quiero decir que la logoterapia no es solo para psicólogos, porque es para todas las personas, porque todas las personas nos sentimos de repente vulnerables, ¿verdad? Y además también a veces nos toca estar del otro lado, a veces como mamás, a veces como empresarias, ¿verdad? Que tenemos empleados, que tenemos también que acompañar pues en sus dudas, como tú decías, inmadureces, faltas de desarrollo. Y nosotros, si tenemos esas herramientas, ¿verdad? Como para poder acompañar a las personas a que pase lo que pase, sepan que cuentan con las herramientas para salir adelante, para responder. Pero yo, ¿cómo quiero responder? ¿Verdad? Como víctima, ¿verdad? Con desesperanza, negando, como tú dices, saliendo, corriendo y no lo quiero, y lo estás viviendo y no lo quiere vivir la persona, sin aceptación. Entonces, afrontar quiere decir ponerme frente a, ¿verdad? Verlo, como tú decías, ¿no? Verlo, esto es lo que está pasando, la verdad. Nada de mentiras y de que no me está pasando y sí me está pasando. Verlo. Y ya después, como tú decías, nosotros usamos varias herramientas como el autoconocimiento, el autodistanciamiento, y ya luego que nos vemos, nos sentimos, esto es. Y entonces, afrontar quiere decir pararme frente a, esto es, cómo lo quiero vivir yo. No lo que me diga el terapeuta, no lo que me diga mi amiga, no lo que me dijeron cómo debería de ser, sino hoy, cómo quiero vivir esto. Esto es cuando decimos, cuando hablamos de que le estamos dando sentido al sufrimiento, ¿verdad? Significado al sufrimiento. ¿Mm? Y darle ese valor. Tú como me gustaría que compartieras esa experiencia de que yo pueda darle un valor al sufrimiento, que esto es la logoterapia. A mí me preguntan mucho esto, ¿no? ¿Cómo puedes hablar de darle valor, por ejemplo, a una enfermedad, ¿no? ¿Cómo puede tener sentido? ¿Cómo puede tener valor vivir una situación de esta, la mía o la de otra persona? ¿Cómo le puedes dar valor? Sí, mira qué interesante lo que tú estás comentando. Esto nos trae como referencia, antes de darte mi opinión, ¿no? En la lectura de El hombre en busca del sentido, pudimos nosotros constatar cómo Víctor Frank, durante ese periodo de la Tercera Guerra Mundial y estando en cautiverio con mucha gente que no era al final de cuentas gente que él conocía, él supo darle un valor a ese momento que estuvo pasando, que no era un momento agradable. Sin embargo, él, mediante sus recursos como persona y procurando el bienestar de los demás que ahí se encontraban cercano a él, fue encontrándole un sentido, puesto que también esa lectura nos informa que llega un momento en que alguien le decía, pues que ya estaba desesperado, que ya sentía que en cualquier momento podía acabar la vida, y sin embargo él siempre le encontraba las palabras adecuadas para ayudarlos y encontrarle ese valor a ese momento que vivían, porque al final yo creo que muchos de los que lograron salir de esa situación al cabo de los años, pues fueron personas más humanas, fueron personas más sensibles hacia el dolor ajeno, fueron personas que aprendieron a disfrutar cada segundo que tenían de vida. Entonces, el dolor,
el sufrimiento y todas aquellas situaciones negativas que podamos ir vivenciando, si nosotros lo contraponemos y lo vemos desde una situación positiva, como tú bien explicabas, dándole un sentido positivo, esto va a hacer una transformación de manera natural. Y entonces es cuando nosotros podemos decir que el dolor valió la pena vivirlo, ¿no? Que ese momento, ese episodio traumático valió la pena vivirlo. Otro caso también que podemos ejemplificar es cuando de repente en nuestro seno familiar un ser querido existe con una enfermedad terminal. A veces, como pueden haber familias que sigan dispersas, pueden haber familias que ese momento tan doloroso, o sea, pudieron haber estado todos en fiesta y los familiares sin ningún problema, y todos estaban dispersos. Pero al momento de que hay una dolencia familiar y esa familia va al encuentro para favorecer la existencia de la otra persona, desde ese momento hay una ganancia también, porque esa unión se está dando a través de un dolor. Y ese encuentro y esa formación o esa parte de afectiva que se va tejiendo durante esos meses que estás cuidando al paciente terminal, también va fortaleciendo esas redes y esos lazos de hermandad y esos lazos tal vez de amistad, porque cuántos incluso a veces los primos pueden estar pendientes, pero solamente en esos momentos se ven. O cuando tenemos a nuestros abuelitos lejos y que de repente ante una situación de enfermedad, tú dejas todo con tal de estar ahí con ellos. Y eso, el dolor, ese momento que está sufriendo la persona doliente, ese momento es el que está repercutiendo para un beneficio, que al paso del tiempo, cuando ya se quita esa dolencia, la ganancia que va a quedar es que esa familia ya se reconstituyó, esa familia ya se unió a raíz de un momento y un evento que les dejó un dolor, ¿no? Y que al final entre todos van a compartirlo y lo van a subsanar y lo van a poder manejar y lo van a poder dejar ir todos como familia. Yo quiero saludar aquí también a Damaís, que es de la ciudad de Campeche. Perli, yo creo que es conocida también, que manda muchos saludos, ¿verdad? Y muchas otras personas, Yaris, todos mandan saludos y dicen que les está gustando la plática. Y alguien nos dice, y el dolor que la mamá experimente ante la separación de matrimonio, de sus hijos, ¿qué opinan ante ese dolor? Y es Jacinta, es una madre de la luz, nos pregunta, el dolor que la mamá experimenta ante la separación de matrimonio de sus hijos, ¿qué opinan ante ese dolor? Sí, pues allá entonces estamos hablando que es un dolor a veces de la pérdida del ego y de las situaciones a veces culturales y sociales que viene trayendo de formación esa persona adulta, esa mamá, ¿no? Porque si bien como mamás, cuando existe cuando ya hay la existencia de un hijo de por medio, toda mamá, independientemente de su situación social y cultural, toda mamá va a querer el bienestar para ese hijo. Y parte de ese bienestar y parte de esa historia de vida de cada persona nos va indicando que hay una secuencia que tenemos que ir pasando. Desde el nacimiento, la etapa del desarrollo, después de que nos desarrollamos, vamos nosotros teniendo logros significativos hasta llegar a una vida adulta. Y en esa vida adulta lo que esperan los padres es normalmente esa vida en matrimonio. Y después de esa vida en matrimonio, lo que esperan es que dure ese matrimonio como la de ellos o como la de muchas personas, ¿no? No puedo manejar la palabra desafortunadamente porque sería eximir o estar pensando en algo que va en contra de mi forma de ver la situación, pero lo que sí es una realidad es que esa mamá o esa hija que está viviendo a lo mejor un maltrato emocional, un maltrato físico, o está viviendo una tristeza profunda porque pues está en un lugar donde no se siente amada y no se siente respaldada y protegida, pues naturalmente que también eso sería otra dolencia para esa madre, ¿no? Pero entonces, allá empieza la parte de la toma de decisión de esa mujer adulta que es la hija, donde tiene que tomar esa decisión y decir, bueno, me salgo de acá. Y ahí
lo que nos comentaban que vamos a dar esa respuesta. Empieza el sufrimiento de la madre. ¿Por qué? Porque naturalmente que cuando una madre ve que un hijo se casa, es así como que, si no es lo máximo, pero sí es una de las máximas oportunidades que puedes tener en vida. Y entonces el hecho de ver que después de que se construye ese castillo, de repente se viene abajo, pues sí, te va a generar una pérdida. Y cuando no tenemos esas herramientas para afrontarlo y para comprender que pues son episodios y que son circunstancias de la vida y que no podemos nosotros ponernos a renegar porque no estamos en los zapatos de nuestros hijos, pues es cuando entonces nosotros podemos aceptar. Con tristeza sí, porque va a haber una tristeza, porque realmente ni un padre de familia, incluso ni un matrimonio se da para ser destruido por cualquier circunstancia. Pero si bien es cierto también que el ser humano no nació para sufrir eternamente, entonces si no está en una situación, en una relación donde se siente feliz, donde se siente valorada, donde se siente pues naturalmente que esa persona venimos a vivir en plenitud y esa persona tiene que procurar ese bienestar mientras tenga la oportunidad de decidir. Y así la madre, cuando ya cuenta con esas herramientas, pues naturalmente después de vivir ese dolor, de vivir ese duelo, va a venir esa aceptación y va a comprender que era parte de lo que tenía que vivir su hija. ¿Y cuándo queda demostrado? Cuando nosotros entonces como hijos tomamos mejores decisiones al momento de la elección de pareja. Ahí es entonces donde podemos tener una concordancia de que esa toma de decisión fue con una finalidad diferente de crecimiento, de sentirnos plenos, de Gracias. Agradecen, dicen gracias por esta charla. Ceci Alcocer, también querida amiga mía, alumna ahora sí que de las flores, porque además soy florista, ¿verdad? Y porque las flores, este también da sentido de vida, ¿verdad? El arte es una forma de dar sentido de vida o de obtener sentido de vida. Y nos dice gracias por esta charla con un tema tan profundo. Y nos hacen otra pregunta, pero antes quiero cerrar solo un poquito. A veces yo 3 hijos casados ya tengo, ¿verdad? En el matrimonio. Y gracias a Dios con la logoterapia adquirí muchas herramientas. Y entonces yo decido cómo lo veo. ¿Estoy perdiendo a mi hijo o estoy ganando una hija? ¿Verdad? Y por otro lado es saber que la vida va en constante caminar y uno tiene que irse adaptando. En momentos habrá nostalgia, ¿verdad? Como tú dices, tristeza, nostalgia, porque estaban conmigo y ya no, pero la vida cambia y se transforma y yo me tengo que transformar con ella. De eso se trata, ese es el darle sentido, ¿verdad? ¿Cómo lo quiero vivir? ¿Lo quiero vivir con nostalgia, con tristeza, o lo quiero vivir en una esperanza de que mi familia crece y va a seguir creciendo? Esa decisión la tomo yo. Si lo estoy sufriendo, puedo decidir dejarlo de sufrir y verlo con otro sentido. A lo mejor estoy enganchada en algo y no me quiero mover y no me puedo adaptar, ¿verdad? Entonces, el sentido transforma, ¿verdad? Y aquí nos hacen otra pregunta. ¿Cómo trabajar el dolor de una madre con hijo suicida? Pero a ver, ¿es el hijo tiene tendencia? Ajá. No, nada más dice con el hijo suicida, no nos explican, pero bueno, yo pienso que si un hijo se suicida, ¿qué sucede con la madre? Pues cuando hay suicidio siempre hay culpa, ¿verdad? O que el hijo que se suicida o que está diciendo que se va a suicidar, a veces ni siquiera. Lo que pasa con el suicidio muchas veces es, no es que no quiero vivir, no quiero vivir como estoy viviendo ahorita, ¿verdad? Así es. Sí, bien. Bueno, si fuese la pregunta enfocada a esa parte de cómo experimenta la mamá ese duelo ante la pérdida de un hijo por una muerte no natural, porque al final de cuentas cuando nos suicidamos, pues es una muerte que está más encaminada hacia la dolencia tan profunda de esa persona que lo hizo, pero al mismo tiempo con despertar un sentimiento de culpa al medio inmediato en el que se desenvolvió. Porque al final de cuentas, también para hacer a un lado, a través de la logoterapia, ese momento hay que saber que todas las personas tenemos que responsabilizarnos de nuestras propias situaciones. Entonces, en el momento, naturalmente, como cualquier pérdida humana, va a ser muy doloroso,
pero para poder extraer ese sentimiento de culpa en la madre, pues naturalmente tenemos que llegar a través de diferentes procesos y caminos, tenemos que llegar a ella al entendimiento de que no fue su culpa, fue una decisión de la persona, una mala decisión desafortunadamente, que esto se viene dando, Miriam, a veces por la falta de recursos emocionales, por la falta de herramientas que nos permitan afrontar, hacerle frente a las diferentes situaciones que la vida de por sí conlleva, ¿no? Entonces, si hace referencia a esa parte, bueno, pues en el momento sí va a ser un proceso sumamente traumático y doloroso, pero nuestra finalidad como logoterapeutas es ayudarles a recorrer ese camino hasta que ellos se den cuenta de que no fue parte de su responsabilidad como tal, ¿no? Eso no implica y no nos exime de la profunda tristeza, pero al haber un reconocimiento, pues entonces hay una transformación y entonces empezamos a caminar por la vida con una visión diferente y con pasos diferentes. Sobre todo con la conciencia de que nosotros tenemos un límite y entonces yo soy responsable de mi propia vida y puedo aconsejar, puedo acompañar, pero no puedo vivir la vida de mi hijo, no puedo vivir la vida de nadie más que la mía y solamente puedo caminar, estar ahí, ¿verdad? Hacer todo lo que yo pueda. Y además soy un ser humano que si a lo mejor yo me equivoqué, pues es porque no pude hacer otra cosa en ese momento, ¿verdad? No se vale juzgar. Y entonces la persona tiene que ir como trabajando toda esta parte, ¿verdad? Y en algún momento también, si hubo algo de culpa, también se puede resarcir. Muchas veces las personas, nosotros hablamos de la autotrascendencia, hablamos mucho la semana pasada de la autotrascendencia, y una manera de autotrascender este dolor, a veces de culpa por algo que nosotros sentimos que no hicimos o que debimos de haber hecho, pues entonces lo podemos hacer con otras personas, ¿no? Entonces, volcar toda eso que aprendí a través de esa experiencia de dolor tan profunda, yo puedo ponerme en disposición de otras personas y ayudar a otras personas a lo mejor que están pasando por esto y poderles yo transmitir todas lo que yo aprendí y todas mis enseñanzas, ¿verdad? Es correcto. Pues ya estamos para cerrar, Perly, se pasó el tiempo rapidísimo, yo te agradezco muchísimo que estés aquí conmigo, ¿verdad? Esta tecnología que a mí me pone súper nerviosa, pero bueno, cada día realmente pues es un reto, ¿verdad? Como todo decimos, es un reto, la logoterapia pues me ha enseñado que hay que estar aquí y los retos son para superarlos y eso nos transforma, nos enseña y nos hacen crecer. Nosotros les invitamos al diplomado en logoterapia que comenzamos el 25 de septiembre, ¿verdad? Mi teléfono es el 9999-476993 para los que quieran información, inscribirse y demás. Y también me pueden encontrar en mi página Facebook Logoterapia o aquí en el Instagram nos pueden dejar a las personas que les interese, ¿verdad? Todos estos temas, nosotros los trabajamos ahí. Perly, para ir cerrando, en poquitas palabras, ¿cómo invitarías a las personas a participar con nosotros desde tu experiencia como alumna del diplomado? No, claro que sí, definitivamente yo creo que aunque no existiera la posibilidad para hacerlo, yo creo que sí vale la pena mucho encontrarla para poderse dar este regalo. Porque de verdad que esto es como un periodo el proceso del nacimiento de un hijo. Después de los 9 meses, de verdad, renace la persona, ¿no? O sea, es un sistema de formación humana totalmente garantizado. Las personas sufrimos cambios, las personas somos más resilientes, las personas somos más propositivas, las personas tenemos desarrollada mayor la creatividad para la resolución de problemas y eso hace que naturalmente pues tengamos menos tendencia a pensamientos depresivos o a situaciones de nostalgia o a muchos momentos de dolor manifestados por la mente. O sea, no estamos hablando de los dolores existentes, sino de los dolores que a veces nuestra mente nos traiciona y nos va generando ideaciones que no son, ¿no?
Entonces, sí, yo les invito, de verdad, dense este regalo, vale mucho la pena, los maestros siempre son muy preparados. Miriam, es una persona encantadora que siempre procura, pues cuando estuvimos en Mérida, siempre procuró que estuviéramos apapachados el grupo, y cuando tuvimos la oportunidad de tener por primera vez la generación aquí en Campeche, también una de sus principales preocupaciones era siempre el bienestar de los alumnos. Por ello nos dimos durante un largo tiempo a buscar dentro de lo que podíamos el mejor lugar, el mejor espacio para que ellos se sintieran cómodos, los mejores maestros, que en su momento siempre se va innovando, ¿no? Y en su momento pues contamos un equipo de 6 maestros, sí, maestros, pues ahora sí, docentes y especialistas en cada área que estamos trabajando. Así es, así es. Y en su momento pues también tuvimos la oportunidad de disfrutar a maestros que Miriam nos estuvo trayendo para poder vivenciar todo esto. Entonces, dense la oportunidad, vale mucho la pena. En esta ocasión, pues, el diplomado se va a dar en línea, entonces es una oportunidad para que no solamente Campeche y Mérida se unan en esto, sino cualquier estado que así lo desee puede tener esta oportunidad, porque la tecnología nos abre miles de posibilidades. Pues muchísimas gracias, Perly, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, ¿verdad? Que nos han acompañado, que han hecho preguntas. Estaremos aquí todos los jueves a las 7 de la noche con diferentes temas acerca de lo que es la logoterapia y sus beneficios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Gracias, Perly, Miriam, por la invitación. Te mando un beso. Gracias. Hasta luego, Miriam.